escape, lo que es la orden fundamental, empieza en la corteza motora. Ahí hay una neurona. Esas neuronas se juntan porque son todas las que van a bajar para mandar los músculos y pasan por esta zona que es la cápsula interna, encima el tálamo, entre el tálamo y una serie de núcleos basales que hay ahí en esta zona que se llama el mesencéfalo. El encéfalo tiene varias partes, una es el cerebro, otra el cerebelo, otra el mesencéfalo, está en el centro, ahí abajo. Entonces pasa a través del mesencéfalo por una zona que se llama la cápsula interna, y ahí va a bajar por el pedúnculo cerebral, por la protuberancia, y todos esos haces se van juntando y forman acá en el bulbo raquídeo una pirámide, como esta que está acá. Por eso esto se llama la vía piramidal. Y la vía que la controla, la regula o le da una serie de finezas y otras cosas es la vía extrapiramidal. La orden primaria es la piramidal y mucha de la regulación va a través de la extrapiramidal. Estas pirámides en el bulbo raquídeo luego se decusan. Una pirámide de axones va para un lado, la que venía por un lado va para el otro, la que venía por la derecha va para la izquierda. Y bajan en la sustancia blanca posterior de la médula como el haz o tracto córtico espinal lateral, acá atrás, en la parte posterior de la sustancia blanca. Y luego por unas interneuronas se conectan aquí con neuronas de la sustancia gris del asta anterior. Ahí están las neuronas motora inferior. Entonces esta es la motora superior que baja la orden y que se va a contactar con la motora inferior. No necesariamente de forma directa, sino a través de interneuronas. Y la neurona motora inferior, que está en el asta anterior de la médula, ya manda el axón hasta los músculos para provocar la contracción muscular. Toda esta orden que viene por la vía piramidal es regulada por una vía que viaja paralela a ella en el sistema nervioso central, que es la vía extrapiramidal, y que tiene su origen en un montón de neuronas en los núcleos basales. Acá hay muchos, el núcleo reticular, ya lo vamos a ver, hay varios núcleos, el tálamo, la sustancia negra, etcétera, etcétera, que mandan axones, tienen axones entre los núcleos, mandan axones a la corteza, mandan axones a estas neuronas en la corteza, mandan axones hacia abajo, ¿ya? Ellas no salen del sistema nervioso, no salen de la médula, pero regulan toda la vía piramidal. Esa es la vía extrapiramidal, que incluso llega a bajar por la médula por lo que se llama el tracto rubro espinal y retículo espinal. Pero ahí a través de interneuronas por aquí y sobre todo en los núcleos basales, en el mesencéfalo, regulan el movimiento. Esto es más o menos lo que hemos dicho. Esta es la corteza motora, acá está la vía piramidal, ¿ya? Que pasa por la cápsula interna, y todos estos son los núcleos del mesencéfalo. Aquí hay un montón de núcleos, el tálamo, por ejemplo, ¿ya? Y hay unos núcleos importantes que son el putamen, el globus pallidus y el núcleo caudado, que en conjunto forman algo que se le llama el estriatum o cuerpo estriado. Entonces acá se le va a ver mejor. Miren lo complejo que es, ¿ya? Este es la amígdala, la sustancia negra está por acá abajo, este es el núcleo caudado, ¿ya? El núcleo caudado, este de acá es el globus pallidus, que está aquí, y delante o hacia afuera del globus pallidus está el putamen. Entonces acá el putamen, el globus pallidus y el núcleo caudado son ganglios del mesencéfalo que se comunican con otro centro ganglionar o núcleo que es la sustancia negra. Acá está la sustancia negra, ¿ven? Está más abajo.
sustancia negra y van al estriatum, que son esos tres núcleos que hemos visto, putamen, globus pallidus y núcleo caudal. Y van al estriatum y ahí frenan al estriatum, regulan, más que frenan, regulan al estriatum. ¿Ya? Y el estriatum regula a la vía piramidal que está bajando. Entonces, ahí hay una intercomunicación que es importante para lo que vamos a ver del Parkinson. Por eso es que acá se ve un circuito control inhibitorio. Acá hay un circuito control inhibitorio que va de la sustancia negra hacia el estriatum. Y todo eso va a producir una regulación en el movimiento, porque miren las cantidades de interneuronas que hay ahí entre los núcleos, entre la vía piramidal, la corteza e incluso más abajo en la médula a través de los tractos rubroespinal y la vía venosa. Muy bien, el Parkinson es una alteración de esa regulación. ¿Ya? Entonces uno pierde la finura del movimiento, la regulación del movimiento. Y es una alteración que se caracteriza por una bradicinesia, o sea, una lentitud. El movimiento es muy lento. ¿Ya? Y hay rigidez muscular. Normalmente la combinación de la vía piramidal y extrapiramidal tiene que dar una fluidez al movimiento. En el Parkinson todo es rígido, todo es lento. Entonces hay bradicinesia, hay rigidez muscular y hay temblor involuntario. Hay un temblor involuntario. El movimiento voluntario puede desarrollarse más o menos, pero va a ser lento y rígido. Y además, cuando entra en reposo, empieza el temblor. Es un problema. Hay trastorno del equilibrio, por ende hay caídas que pueden traer mucha morbilidad. La enfermedad de Parkinson, la enorme mayoría de ellas es idiopática, es la enfermedad de Parkinson o Parkinson disease, eso quiere decir enfermedad de Parkinson. Y se sustenta, es un enigma, pero lo que se sabe del sustento es que se sustenta entre que hay una muerte, una destrucción de las neuronas de la sustancia negra. Es decir, las neuronas de la sustancia negra que están acá comienzan a morir y ya no pueden hacer la inhibición regulatoria o el control regulatorio que hacían con los otros núcleos. Y al producirse eso, viene la enfermedad de Parkinson. Para que inicie el Parkinson, tiene que haber degenerado el 80% de las neuronas de la sustancia negra. El Parkinson es una enfermedad degenerativa, como la demencia y como otras enfermedades, muchas, el Alzheimer, etc. Pero esta degeneración puede seguir y seguir hasta 100%, que ya no haya sustancia negra. Hay causas del Parkinson secundario que muchas de ellas tienen que ver a través también del daño de la sustancia negra. Trauma, hipoxia, encefalitis viral, monóxido de carbono, toxicidades en minas o en otros lugares. Y una muy frecuente de Parkinson o parkinsonismo, porque no es una enfermedad de Parkinson, son las drogas. Los tranquilizantes mayores, los neurolépticos, los antipsicóticos que han visto, inducen Parkinson. Probablemente ustedes ya lo han visto eso, si no, lo vamos a describir de nuevo. Esta es la clínica del Parkinson, básica. Entonces, es un individuo que no se mueve, que está contracturado, que tiene una cara de cera, porque además tiene mucha secreción sebácea, que tiene seborrea, se le sale la saliva, porque no la puede tragar, está alterada la erucción. Entonces, su habla es igualmente anormal, su escritura es anormal, muy lenta, muy pequeña, ineficaz, camina muy difícil, con pasos muy chiquitos, tiende a caerse, es un drama. Antes, los pacientes con Parkinson morían muy rápido. La razón por la que muere un paciente con Parkinson son dos: tromboembolia pulmonar y neumonía, que aparentemente no tienen que ver nada con la enfermedad de Parkinson, pero sí tienen que ver mucho, porque estos individuos dejan de moverse, y al dejar de moverse
la circulación venosa se estanca y eso produce trombosis venosa profunda y eso trae embolia pulmonar y de eso mueren. Y de la otra cosa que mueren es neumonía, porque no pueden regular la deglución, entonces se aspiran y hacen una neumonía y mueren. Antes esas causas venían rápido, con el tratamiento actual del Parkinson se prolonga mucho la enfermedad. No se cura, pero se enlentece. Eso hace que uno asista a la degeneración propia del Parkinson, cómo va avanzando el Parkinson, y aparecen otros trastornos degenerativos como la depresión y la demencia. Entonces no se entiende bien si el sujeto se deprime porque está enfermo o se deprime porque es una neurodegeneración no solo de la sustancia negra sino de otros lugares. Y lo mismo para la demencia. Y algunos dicen que también el tratamiento, sobre todo la carbidopa, levodopa, que ya vamos a conocer, puede producir esa degeneración. Porque en su metabolismo la levodopa libera radicales libres, como vamos a ver, y esos radicales libres pueden inducir destrucción neuronal y traer esta degeneración de la enfermedad, o sea que avance la degeneración de la sustancia negra, porque hay radicales libres que se están produciendo, y también la degeneración de otros centros, ya sean basales o corticales, que explican las demencias y la depresión que las acompañan. Esto es lo que tiene un paciente anciano, paciente senil, esto es lo que tiene un Parkinson, es diferente, es lo mismo. Entonces, en el Parkinson el sistema extrapiramidal es importante, y no en el Parkinson, sino en toda nuestra vida. Nosotros tenemos una motricidad con el tono adecuado, con la automaticidad adecuada, con una secuencia armoniosa, no gracias a la vía piramidal, sino gracias a la vía extrapiramidal. Cuando falla la vía extrapiramidal, miren todo lo que pasa. Acá es lo mismo, acá tienen la sustancia negra, acá abajo, ¿ya? Y el striatum, que es putamen, globo pálido y núcleo caudado, aquí. Y normalmente la sustancia negra debe inhibir al striatum, frenarlo, controlarlo, y eso se pierde porque las células de la sustancia negra, las neuronas, comienzan a morir. Entonces, esto es lo que pasa al final en el Parkinson. Esto es lo normal y esto es Parkinson. En lo normal, la sustancia negra tiene unas neuronas dopaminérgicas que van al estriatum o cuerpo estriado y lo inhiben a través de receptores de 2, frenan. Mientras que las vías de la corteza y de otros lugares colinérgicas estimulan al estriatum. ¿Qué inhiben o estimulan? Aparentemente inhiben o estimulan unas vías inhibitorias que son GABAérgicas. Pero es muy complejo de entender, no lo vamos a dilucidar. Pero lo que a nosotros nos interesa es que cuando la sustancia negra decae, como es en el Parkinson, ya más del 80% ha muerto, entonces ya no inhibe al estriatum. Y el estriatum sí sigue siendo estimulado por la acetilcolina. Entonces, lo que era un balance entre dopamina y acetilcolina se pierde. Y predomina acetilcolina y se pierde la regulación del movimiento que habíamos descrito. Entonces, ¿cuál es la solución del Parkinson? No hay que ser muy sabio para entender. Hay que restablecer el equilibrio. Si yo perdí actividad dopaminérgica y la colinérgica sigue alta, ¿qué puedo hacer? Aumentar la actividad dopaminérgica. O también algunas veces podría frenar la actividad colinérgica. Pero no va a ser tan útil para la enfermedad frenar la actividad colinérgica. Porque al frenar la actividad colinérgica las igualamos, pero las igualamos abajo. Entonces, no tiene mucho chiste. Lo más útil es aumentar la actividad colinérgica. Y eso se logra con una droga que es la droga fundamental del manejo del Parkinson, que es la levodopa.
Porque la levodopa es la levodihidroxifenilalanina, que cuando entra en las neuronas de la sustancia negra, se va a convertir ¿en qué? En dopamina. Y así se resuelve el Parkinson. El problema es que el Parkinson sigue progresando. Las células de la sustancia negra siguen muriendo. Entonces tú le puedes seguir metiendo levodopa, pero ya no hay células de la sustancia negra que las aprovechen. Y se fregó, ¿no es cierto? Y además esa levodopa que le metes no solo alivia y equilibra todo, sino que puede tener neurotoxicidad a la larga por los radicales que habíamos dicho. Entonces así más o menos es como se cae y se maneja el Parkinson. Yo lo puedo manejar aumentando la actividad de 2, aquí, o frenando la actividad con el en el mismo lugar. Esto es lo que habíamos dicho. La tirosina se convierte en dihidroxifenilalanina y la dihidroxifenilalanina por la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos se convierte en dopamina. Esto lo vamos a volver a ver aquí. Este es muy importante porque si nosotros comprendemos esto, ya acá está todo lo que es Parkinson, farmacología y Parkinson, todo. No falta nada. ¿Ya? Pero para eso, para poder entrar a eso, vamos a ver qué pasa con la levodopa que yo doy. Porque ya hemos dicho que la levodopa es fundamental, es la piedra angular del tratamiento del Parkinson. El paciente perdió dopamina. ¿Por qué? Porque sus células del estriato están muriendo. Entonces yo le inyecto dopa, dihidroxifenilalanina, a esas células para que la conviertan en dopamina y tenga más dopamina, liberando hacia el estriatum y se corrija la enfermedad. Eso es lo que se hace. Entonces yo le doy levodopa. La levodopa es dihidroxifenilalanina, levodihidroxifenilalanina, levodopa. Esto LD, siempre que veamos LD, va a ser levodopa. Levodopa, 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 levodopa. Entonces la levodopa que uno le medica a un paciente con Parkinson va a entrar al tubo digestivo y va a ser metida hacia la sangre por una bomba de aminas que hay acá. Pero el 40% es destruido en el tubo digestivo por la enzima que destruye la levodopa, que es la descarboxilasa de los aminoácidos aromáticos. ¿En qué la convierte? En dopamina. La dopamina es una molécula iónica, polar, no puede ser absorbida. Entonces se va a ir con la deposición. El 60% de la levodopa que sí se absorbe llega a la sangre. ¿Qué va a pasar en la sangre con esa levodopa? Va a poder entrar con una bomba hacia el sistema nervioso central, pero apenas el 5% se va a ofrecer a la bomba, porque prácticamente toda la levodopa va a ser alterada por la descarboxilasa de N-aminoácidos aromáticos en la sangre, que es igualita a esta del intestino y que convierte a la levodopa ¿en qué? En dopamina. Y la dopamina no puede pasar la barrera porque es muy polar. No pasa la barrera hematoencefálica. Pero la dopamina, como está circulando, puede producir náuseas, vómitos y trastornos cardiovasculares. Trastornos gastrointestinales y trastornos cardiovasculares. Pero la dopamina no queda ahí. Hay una enzima que destruye la dopamina y que destruye todas las monoaminas, que es la monoaminoxidasa, en este caso circulante o periférica, tipo A o tipo B, que convierte la dopamina en estas cosas: ácido homobandélico y dihidroxifenilacético. El ácido homobandélico y el dihidroxifenilacético se van por la orina, pero este metabolismo genera radicales libres. Esos radicales libres, cuando se forman en la sangre, no pasan muchas cosas porque inmediatamente son depurados por nuestro sistema o anulados también por sistemas que tenemos de anular estas cosas periféricamente. Periféricamente, no en el cerebro. Esto es lo que fundamentalmente pasa con la levodopa. Una porción de la levodopa
es destruida por otra enzima, que es la COM, catecol o metiltransferasa, que convierte la levodopa en 3-metildopa. Es una vía metabólica de menor valor, pero ya vamos a ver la importancia que tiene. Entonces, la levodopa, lo poquito que queda, se ofrece a la bomba. Y la bomba pasa menos todavía. El 1% de lo que yo di de dosis termina pasando al sistema nervioso central. Pero ya entró. Entonces, ¿dónde se va a ir esa levodopa? Va a ser aprovechada por las neuronas que la pueden meter, que tienen bomba de levodopa. Y esas son las neuronas que sintetizan dopamina. ¿Dónde hay neuronas que sintetizan dopamina? En el sistema límbico. Entonces esa levodopa va a ir al sistema límbico y va a aumentar la dopamina. Y ustedes saben que cuando en el sistema límbico aumenta la dopamina, esa es la base de la psicosis. ¿Han visto ya en su clase? ¿No es cierto? Entonces por eso la levodopa puede dar alucinaciones como reacción adversa. Otra parte de esa levodopa puede ir a las zonas del centro del vómito y producir vómito. Esa levodopa se va a convertir en dopamina y va a producir vómito. Otra puede ir al hipotálamo, y el hipotálamo tiene una producción de prolactina, y el factor inhibidor de la secreción de prolactina es la dopamina. O sea que ahí hay neuronas dopaminérgicas que van a agarrar la levodopa, la van a convertir en dopamina y van a frenar la síntesis de prolactina. Cuando tú frenas la síntesis de prolactina, el ciclo menstrual de la mujer se altera y se hace infértil. Y el hombre tiene trastornos de la función sexual. Y también otro problema es la ginecomastia. Todas esas son cosas que yo no quiero que sucedan, pero pueden suceder. Lo que yo quiero que suceda es que esa levodopa vaya acá, a la sustancia negra. En las neuronas de la sustancia negra, esa levodopa va a entrar con su bomba y se va a meter a la neurona de la sustancia negra, y esas neuronas, que ahora son menos porque se han muerto, pero que quedan algunas, la van a convertir esa levodopa en ¿qué cosa? En dopamina. ¿A través de qué enzima? De la misma enzima, la descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos. La convierten en dopamina. Y la dopamina va a salir acá y va a corregir el Parkinson. ¿Ya? Entonces, una vez que llega la dopamina, sale del estriatum, sale de la neurona de la sustancia negra y llega al cuerpo estriado. Entonces esa dopamina en las células del cuerpo estriado, en las neuronas, va a estimular receptores de 2. Y va a inhibir al estriado. ¿Ya? Va a estimular receptores de 2, pero son receptores inhibitorios del estriado. Y ahí se va a corregir el Parkinson. Otra cosa que puede pasar con esa dopamina es que se recapte. Se puede recaptar. La recaptación es inhibida por este fármaco, que es la amantadina, que ya lo vamos a ver. Otra cosa que puede pasar con la dopamina es que se metabolice por la COM, que está aquí, la catecol o metiltransferasa. Igualita a esta COM, pero ya no periférica, sino central. Esta COM central es inhibida por este fármaco, que es la tolcapona. Pero la tolcapona ya no se usa mucho porque es hepatotóxica. ¿Ya? La dopamina, otra cosa que puede ser es metabolizada por la MAO-B, igualita a esta MAO, pero en este caso es la MAO-B central, que la vamos a metabolizar ¿a qué? Igualito, ácido homoganlélico y dihidroxifenilacético, que van a ser captados por la neurona, o van a ser producto de metabolismo dentro de la neurona, porque la MAO-B está dentro de la neurona también. El hecho es que este metabolismo hacia estos productos que son fáciles de excretar genera la liberación o la producción de radicales libres. Y en este ámbito de la sustancia negra del sistema nervioso central, ya el organismo no tiene la capacidad periférica de deshacerse de estos radicales libres. Acá no. Entonces estos radicales libres sí pueden lesionar a la sustancia negra, a la neurona. Entonces como que la traición, ¿se da cuenta? Corrigen la enfermedad,
pero a la larga, la pueden traicionar. Muy bien. Hay otras cosas que no hemos dicho. Regresemos acá. Esta esta descarboxilasa de aminoácidos aromáticos que metaboliza la levodopa hacia dopamina es inhibida por estos fármacos, la carbidopa y la benseracina. Por eso normalmente cuando tú das levodopa con carbidopa. Se dan los dos al mismo tiempo. La levodopa es para que pase todo esto y la carbidopa simplemente es para que inhiba esta enzima y no destruya a la levodopa. De tal manera que más levodopa va a entrar acá, ¿no es cierto? Esa es la función de la carbidopa. Y por eso es que cuando se da levodopa, se da levodopa con carbidopa. Cuando tú das levodopa con carbidopa, ya no pasa solo el 1%, porque hay más levodopa, pasa el 4% de la dosis. ¿Pero qué sucede? Sucede que, como hay más levodopa, no solo pasa más por acá, sino que se le ofrece más a la COMT. Y entonces el COMT la metaboliza y la convierte en 3-metildopa. El problema es que 3-metildopa puede inhibir esta bomba. ¿Se dan cuenta? Y ahí hay una contradicción. Pero bueno, igual tú, dando levodopa, carbidopa, vas a producir que pase más. Pero como se vio que este exceso de levodopa, porque ya no iba por acá la dopamina, sino se iba por acá, generaba 3-metildopa que inhibía acá, hoy en día hay también inhibidores de la COMT, que son la tolcapona, entacapona y opicapona. En muchos lugares, no en todos, la tolcapona se ha retirado por hepatotoxicidad, pero quedan la entacapona y la opicapona. Ojo acá, la entacapona y la epicapona no pasan la barrera. La única de estas que pasa la barrera es la tolcapona. Y por la hepatotoxicidad ya no se da. Pero entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que cuando yo doy levodopa, yo la doy para que se meta aquí, se convierta en dopamina y salga por acá. ¿Cómo puedo apoyar esto? Dando carbidopa. ¿No es cierto? ¿Y cómo puedo apoyar más? Dando opicapona o entacapona, porque bloqueo acá. Entonces ya la levodopa tiene más futuro para irse por aquí y meterse por acá. Entonces a veces se tiene... Normalmente el tratamiento es asociación de de levodopa con carbidopa, pero se le puede aumentar un inhibidor de la COMT, entacapona o opicapona. Hay otro fármaco que se puede dar para el Parkinson, que ya no es inhibidor de la COMT, sino inhibidor de la MAO. ¿Y cómo se llama ese fármaco? Es la C-legilina. La C-legilina. Y después de la C-legilina han salido la razagilina y la safinamida. Los tres hacen lo mismo. Inhiben a la MAO-B central. Central, no inhiben acá, a la periferia. Inhiben a la central. Entonces, cuando yo inhibo a la central MAO-B, dopamina aumenta o disminuye en el estriato. Aumenta. Si aumento dopamina, ¿corrijo el Parkinson? Sí. Y estoy inhibiendo la MAO-B. ¿Aumentarán o disminuirán los radicales libres? Disminuirán. Porque la MAO-B, al convertir dopamina en estas cosas, libera radicales libres. Entonces, si yo le inhibo a la MAO-B, disminuyen los radicales libres. Por eso se dice que estos señores son, ¿qué cosa? Neuroprotectores. Este fenómeno de neuroprotector está apareciendo para muchos fármacos, por ejemplo, los antidepresivos, porque por otras vías también así inhiben metabolismos o transmisiones que al final terminan siendo tóxicas. Bueno, en este caso del Parkinson, estos tienen cierto rol neuroprotector. ¿Qué sucede?
Los otros fármacos que estamos revisando son alternativas porque no tienen la eficacia de la levodopa. Así de simple. Entonces, generalmente son fármacos que algunas veces pueden darse cuando el Parkinson está comenzando, pero que generalmente son secundarios, porque su eficacia no es la eficacia de la levodopa. La levodopa sigue siendo la reina de todo esto. ¿Ya? Hasta aquí hemos visto todo lo que pasa con la dopamina y la levodopa, que es el fármaco. ¿Ya? Incluso hemos visto a la bantadina que inhibe la recaptación, entonces aumenta la dopamina. Pero habíamos dicho al comienzo que esa no era la única forma de corregir el Parkinson, porque en el Parkinson se había caído la dopamina y la acetilcolina no. Otra manera de corregir, ¿qué cosa? Frenar la acetilcolina. O estimular directamente la dopamina, porque la levodopa es un dopaminérgico directo o indirecto. ¿Quién estimula la neurona del estriato? ¿La levodopa o la dopamina? Entonces, la levodopa es directo, indirecto. Indirecto. Es un estimulante dopaminérgico indirecto, porque él no estimula los receptores dopaminérgicos. Aumenta la dopamina para que la dopamina los estimule. Entonces, la levodopa no es un agonista directo, es un estimulante indirecto de la liberación de dopamina y de la actividad dopaminérgica en el estriato. Pero hay sustancias que pueden estimular este receptor T2 en forma directa, que derivan de los alcaloides del cornezuelo del centeno, que son drogas antiguas, y son la bromocriptina y la pergolida, que ya casi no se usan para Parkinson. Pero de ellos han derivado compuestos sintéticos, como el pramipexol, el ropirinol, la rotildotina. Estos son sintéticos. ¿Qué hacen? Inhibir, estimular T2. O sea, hacen lo mismo que dopamina. ¿Estos serán dopaminérgicos directos o no? Sí, porque ellos directamente estimulan el receptor. Ellos no serán dopamina, ellos no son dopamina, pero estimulan el receptor de dopamina, entonces son dopaminérgicos directos. En cambio, la levodopa es un dopaminérgico indirecto. Y otro dopaminérgico directo que hay es la apomorfina, que también algo vamos a decir. Todos estos son relacionados con estos dos que ya se usan poco. Y finalmente, con la levodopa hemos aumentado dopamina, con el ropirinol, pramipexol, rotilitona, hemos aumentado la actividad dopaminérgica, o sea, hemos corregido el balance porque hemos elevado actividad de dopamina o dopaminérgica. La otra sería frenar la actividad colinérgica. Entonces, para eso necesito anticolinérgicos. Estos son los anticolinérgicos que estimulan receptores M1 en el estriato. La acetilcolina estimula receptores M1 en el estriato. Cuando moría la sustancia negra, predominaba acetilcolina y eso es Parkinson. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Frenar la acetilcolina acá con bloqueantes muscarínicos que frenen aquí en el estriato. ¿Esos quiénes son? Piperideno, triexipinidilo y metixeno. Frenan esos receptores. Estos fármacos se usan más que nada en el Parkinson o en el parkinsonismo inducido por antipsicóticos. Cuando ustedes han hecho antipsicóticos, han visto que los antipsicóticos, casi todos, aumentan la actividad dopaminérgica de 2. Eso hacen los antipsicóticos, básicamente. Hay típicos, atípicos, hay quienes menos, hay quienes más, pero todos hacen prácticamente eso. De repente hay algunos que no. No sé cómo habrán enfocado el tema ustedes. Pero un antipsicótico típico es una droga que aumenta la actividad dopaminérgica. ¿No es cierto? Entonces yo doy el antipsicótico
y va a... Perdón, un antipsicótico es una droga que bloquea la actividad dopamina, porque la psicosis es mucha dopamina. Entonces yo le doy antidopamina y bloqueo la dopamina. Eso me sirve para controlar la psicosis en el sistema límbico, ¿no es cierto? Pero si yo pongo una actividad que bloquee dopamina, que bloquee... ay, ¿cómo la cosa? ¿Qué hacen los antipsicóticos? Bloquean receptores de 2, ¿no? ¿Ah? Acaban de hacerle clase de antipsicóticos. La psicosis es exceso de actividad de 2. Entonces los antipsicóticos vienen acá y bloquean de 2. Deben estimularlos. Eso es lo que pasa. Yo doy un antipsicótico y el antipsicótico bloquea este receptor, entonces la dopamina ya no lo puede pegar. Entonces, estoy induciendo Parkinson. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese caso? No me va a servir mucho levodopa porque ya está bloqueado el receptor con el antipsicótico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué doy? Doy drogas que bloqueen el receptor para estabilizar el equilibrio. ¿Esos quiénes son? Viperideno, tioxifeno y glúmenes. Por eso estos fármacos se dan cuando se dan antipsicóticos. O sea, el antipsicótico viene y bloquea este receptor. Y no permite que la dopamina lo active para que frene el estriato. Entonces se cae la dopamina y el estriato y la acetilcolina se queda bien. ¿Eso qué cosa es? Parkinson. ¿Cómo yo resuelvo eso? Bloqueando la acetilcolina aquí con esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora todo esto que está acá lo vamos a ir desarrollando puntualmente cada uno, ya destacando algunas cosas selectivas, pero aquí está todo. Esto hay que entenderlo a plenitud y entonces de aquí ya lo demás va a venir con más fluidez. ¿Ya? Esto es lo mismo, ya lo veremos. Entonces, en el manejo del Parkinson, en el estriatum se ha caído dopamina, o sea, estimulación de 2, que es inhibitoria, y está igualito la estimulación de acetilcolina o muscarina. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Aumentar dopamina y aumentar actividad dopaminérgica. Entonces tenemos los dopaminérgicos indirectos, que es el que hemos visto, en la levodopa, y dopaminérgicos directos, que son estos de acá. ¿De acuerdo? Entonces tengo dopaminérgicos directos, que son la levodopa carbidopa, que es lo básico, perdón, indirectos, que es el básico, pero hay otros indirectos también, entacapona, opicapona, seleginina. ¿Cómo actúan esos? La seleginina inhibe la MAO-B, aumenta la dopamina, es dopaminérgico indirecto y neuroprotector. La entacapona y la torcapona inhiben a la COMT, aumentan la levodopa y por allí son dopaminérgicos indirectos también. ¿Ya? Y la carbidopa inhibe la metabolización también de la levodopa. Eso quiere decir que estos, entacapona, opicapona, necesitan levodopa para poder manifestar su efecto. Por eso generalmente son seguros. Bueno, sigamos. Entonces ahí está la entacapona, ¿qué hace? Inhibe a la COMT periférica, acá también está la ópica. Y aumenta la vida media de la levodopa periférica. Esta tiene el problema de la hepatotoxicidad, por eso es un inhibidor periférico y central de la COMT.
La C-ligilina inhibe a la MAO-B central, entonces aumenta la vida media de la dopamina. Es lo que habíamos visto con la C-ligilina aquí, aumentando la dopamina. Y luego tenemos los adopaminérgicos directos, donde nos interesa estos: el pramipexol, el ropirinol y la rotilotina, que son estos que están acá, que son fármacos que pueden estimular directamente el receptor D2. Pramipexol, ropirinol y rotilotina. Y bueno, la morfina. Y finalmente tenemos aquellos que frenan la actividad colinérgica en el estriato, que son estos, que son los mismos que están aquí: viperideno, trietixeno y metiseno. Bloquean el receptor muscarino, entonces la acetilcolina ya no lo puede estimular y se restablece el equilibrio. Son los que se manejan cuando hay estados de parkinsonismo por antipsicóticos. Entonces, vean una cosa: ¿la levodopa necesita que haya células vivas en la sustancia negra? Sí. ¿La celegilina, rasagilina y safinamida necesitan que haya neuronas vivas en la sustancia negra? ¿Sí o no? Si están todas muertas, ¿de dónde va a venir dopamina? No va a venir. Entonces necesitan que estén algunas vivas. ¿Ya? El pramipexol, ropirinol y rotilotina, ¿necesitan que las neuronas de la sustancia negra estén vivas? No, porque ellos son directos. ¿Estos necesitan que la sustancia negra esté viva? No, porque ellos tienen otra vida. Ahí hay diferencias. Pero el problema es que cuando la sustancia negra ya está muerta del todo, ya no hay nada que controlar. El Parkinson ya llegó a su final. Todo tiene su final. Hasta el amor. Marcita, por favor. Okay. Ya. Entonces, estos escritos acá son los mismos que están en el cuadro, y de ellos vamos a decir algunas cosas. Empezando, por supuesto, por el más importante, que es la levodopa. ¿Qué es la levodopa? Es un dopaminérgico indirecto, porque es el precursor de dopamina en la sinapsis nigroestriatal. Es un estimulante indirecto de D2 en el cuerpo estriado, ¿verdad? Mejora todo el Parkinson, ¿verdad? Pero demora un poco en mejorar también, es verdad, es un poquito lento, pero al final nadie que él lo va a hacer mejor. El problema es que desgasta a la neurona, porque la hace chambear, y además hace que la MAO libere radicales libres. Ese es el problema. También puede actuar, como hemos dicho, la levodopa, bloqueando la prolactina, induciendo vómito y produciendo las alucinaciones y excitación psicomotora en estos centros, en el centro del vómito, en el centro del sistema límbico y en el hipotálamo, en la secreción de prolactina. ¿La levodopa puede traer problemas periféricos? Sí, a veces. ¿Por qué? Porque gran parte de la levodopa que yo doy, ¿en qué se convierte? En dopamina. Y la dopamina que da problemas digestivos y cardiovasculares. Pero si yo doy carbidopa, para acá, ese es otro beneficio de la carbidopa. Pero les digo, por acá ya hemos hecho, ya retomamos. Y ese exceso de dopamina derivado de por la descarboxilasa de aminoácidos puede dar arritmias, puede dar problemas gastrointestinales, puede dar hipotensión, a veces hipertensión. La levodopa comúnmente se combina con la carbidopa porque la carbidopa inhibe su metabolismo al ser un inhibidor de la descarboxilasa de aminoácidos periféricos. Entonces, en lugar de que pase el 1% de levodopa, pasa el 5%. Y además disminuyen los efectos periféricos de la levodopa en el tubo digestivo y en el sistema cardiovascular.
Normalmente se da 100 de levodopa con 25 de carbidopa cada 6 horas. ¿Ya? Y bueno, el metabolismo de todo esto va a venir por la coma, por otros lugares. ¿Ya? El incremento de dopamina en aminoestriatal me va a corregir el Parkinson, pero me da radicales libres y eso me puede acelerar el Parkinson, me puede dar demencia, me puede dar depresión, me puede dar otros problemas degenerativos. Ya hemos analizado eso. Entonces, la idea es usar la levodopa lo más tarde posible en la enfermedad de Parkinson. Eso es lo ideal, pero lo ideal es lo que menos existe, porque a veces un paciente con otras cosas no lo puedes controlar. Entonces le tienes que dar levodopa. ¿Ya? Pero lo ideal sería no usar levodopa. ¿Por qué? Porque la levodopa desgasta mucho a la neurona y produce lo que reacciones adversas de la levodopa, que hemos visto: náusea, vómito, barriga, infección, excitación, ginecomastia, alteración del ciclo menstrual, incapacidad por potencia sexual en el varón, infertilidad en la mujer, etc. Pero acá hay una que aparece, las discinesias. Las discinesias son movimientos anormales que pueden aparecer cuando tú das fármacos que se meten con estas vías. ¿Ya? Eso es una cosa, pero lo más importante es esto, el síndrome on-off. ¿Qué cosa es el síndrome on-off? Es como un interruptor. Eso es lo que le pasa al paciente lastimosamente de Parkinson. Cuando él está con Parkinson, está en off. Está en off, porque no se puede, está así. Está en off. Tú le das levodopa, está en off. Comienza a caminar. ¿Ya? Está en off. La levodopa se da cada 6 horas, pero por la degeneración de la sustancia negra, los radicales libres, el chambeo de la neurona, todo lo que hemos dicho, la levodopa comienza a disminuir su tiempo de acción. Y antes de las 6 horas el paciente comienza a entrar en off. Se está con su levodopa muy bien, perfecto, a las 6 horas su otra levodopa, macanudo, pasa 1 año, 2 años y ¡pum! Tomó su levodopa y entra en off. Eso es el síndrome on-off. ¿Qué pasó? No se sabe bien, de repente es todo el chamulleo del desgaste, de repente es otra cosa. La cosa es que la levodopa deja de actuar y el paciente entra en off. Entonces, ese es el problema del on-off. ¿A qué te lleva? Puedes corregir el on-off dándole la levodopa ya no cada 6, sino cada 4. Y luego cada 3, y luego cada 2, y luego lo matas. ¿No es cierto? Con una arritmia se murió. No se puede. No se puede. No puedes dar ilimitadamente un fármaco porque va a haber problemas. Entonces no tiene corrección el on-off, es un problema. La corrección siempre se ha estado estudiando del on-off, a través de que aparezcan antiparkinsonianos de mayor duración. Porque si tiene un problema de levodopa, es que dura 6 horas. Cada 6 horas tiene que entrar la dosis. Mientras no haya on-off, el paciente está feliz. Pero cuando entre en el on-off, viene el problema serio. Porque yo no le puedo aumentar la dosis de levodopa pues hasta donde se le dé la gana. Porque ¿qué voy a hacer? Una arritmia y se muere. ¿No? Entonces comienzas a combinar otros fármacos. Fármacos que sobre todo tengan un perfil de mayor duración, que ya lo vamos a ver. Porque muchos son estos otros fármacos que están acá, toditos los que están por acá. Ese es el on. Entonces el off no camina, está bloqueado. ¿Ya? Y no es algo que se llama on-off porque los americanos son muy prácticos, es un interruptor. No es algo que venga poco a poco. No, así ¡pum! Se acabó. Es un enigma, ¿no? Pero es un on-off. Le bajas el interruptor. Por eso acá hay un interruptor. Ok.
Y a eso se le llama las fluctuaciones motoras. Las fluctuaciones motoras, cuando se ha usado levodopa por años, vienen las fluctuaciones motoras y viene otro problema que son las discinesias. Entonces esos son los principales problemas de la ley. Se podrían resolver aumentando la dosis, pero no se puede. Entonces entra la benzodiazida es un inhibidor de la descarboxilasa, es igualito que la carbidopa, es lo mismo. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿dónde estaba la levodopa carbidopa? Acá, ¿no es cierto? La benzodiazida es lo mismo. ¿Ya? Ya, esa es la historia de la levodopa. Ahora vamos a ver un grupo de antiparkinsonianos que son los que estimulan directamente el cuerpo estriado. ¿Quiénes son los que estimulan directamente el cuerpo estriado? Estos. Y es dopaminérgicos de estos muy activos. Ahí están. Tampoco quiere decir que nos vayamos a olvidar. Estos son los que se usan hoy en día, sobre todo pramipexol, propionol, estos dos. La ritonglitina tiene la ventaja de que hay ritonglitina en parches, o sea, es una droga potente, bien potente. Entonces tú lo puedes dar en pequeñas superficies, en parche. ¿Cuál es la ventaja de tener un antiparkinsoniano en parche? Es una ventaja enorme, porque cuando el paciente no puede comer, porque está enfermo, porque tiene neumonía, porque se va a operar, por distintas causas, no puede tomar su levodopa. Ni podría tomar su pramipexol, ni su ropelinol, ni su selegilina, ni su rasagen, nada podría tomar. Entonces ahí viene la investigación, por eso han sacado el parche. No es porque se les ocurre, porque van a ganar plata, no, eso es verdad también. Pero eso es porque hay necesidad. Porque cuando un paciente deja de tomar su medicación, se pone en off. Y si se pone en off, se va a morir. Porque le va a dar embolia pulmonar o le va a dar neumonía aspirativa. No es un chiste. Entonces, el hecho de que tengamos rotiglotina en parche es muy importante. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ver estos. Entonces, estos son agonistas dopaminérgicos D2 directos. ¿Ya? Activan el receptor D2, que es un receptor inhibitorio del cuerpo estriato. Y bueno, están los ergolínicos o relacionados con los alcaloides del cornezuelo del centeno. Los alcaloides del cornezuelo del centeno son fármacos que vienen en hongos. El cornezuelo del centeno es un hongo del centeno y de otros granos, y que existen farmacológicamente desde hace siglos. Y son drogas que se usan para inducir el aborto, son drogas que se usan para tratar la migraña, etcétera, etcétera. Ya los van a ir conociendo. Pero son ancestrales. De ellos derivan la bromocriptina y el parlodel, que tienen uso en el Parkinson. El problema es que tienen efectos cortos. Y para efecto corto ya me cansé con la levodopa. Entonces, no me interesa. ¿De acuerdo? Pero nacen estos que tienen efecto de mucho más tiempo. Los sintéticos. ¿Quiénes son? Pramipexol, roperidol, ritoglobina. ¿Cuál es su ventaja? Igualito, tienen un poco más de especificidad de dosis, ¿verdad? Menos reacciones adversas, más especificidad del estriatum, pero lo principal es que duran 24 horas. Entonces, cuando mi paciente comienza a hacer un off, esto me viene de peras para apoyar a la levodopa. Quizá esto solo no lo controle, pero ya esto con la levodopa, uno, lo va a controlar y lo va a dejar sin off. ¿De acuerdo? Ahí está. Esos son. Y encima, con parches, el problema es que no hay. ¿Ya? Entonces nosotros acá cuando operamos un paciente con Parkinson, hay que decirle a la familia, su paciente se va a operar de cáncer de estómago, pero de repente se muere por el Parkinson. Y es la pura verdad, porque le va a dar una neumonía y se va a morir. Entonces hay que hacer todo para que el paciente se recupere rápido y comience a tomar sus medicinas rápido, porque aquí no hay
el parche ritoquín. O rotigloti. O si hay, es muy difícil de conseguir. Estas drogas tienen reacciones adversas, sí, porque son dopaminérgicos. Entonces pueden producir náuseas, vómito, hipotensión, arritmia, alucinación, ginecomastia, galactorrea, alteración de la libido, alteración del ciclo menstrual, infertilidad, igualito. ¿Por qué? Porque son dopaminérgicos. Los nuevos producen menos problemas, son más específicos de D2 y más específicos del cuerpo striatum, entonces tienen problemas pero menos. Se usan en la enfermedad de Parkinson y pueden ser de mucho uso cuando aparece en on-off durante el uso de levodopa candida. Estas drogas no dependen de las sustancias negras, porque el Parkinson se habrá llevado toda la sustancia negra, ella sigue siendo una sustancia terapéutica, porque ellos son dopaminérgicos directos. Ellos nos ayudan en on-off y ellos no implican radicales libres, porque no aumentan dopamina y eso no aumentan radicales libres. Tienen esas ventajas, pero no van a tener la eficacia de la ley. Si bien es cierto, son eficaces, pero no a tal nivel. En insuficiencia renal de inyección intravenenosa. Esta es la rotigotina, que la ventaja que tiene es que se usa en parche transdérmico que dura 24 horas. No hay vía oral, pero no la necesito, a mí me interesa el parche. Va a hacer lo mismo que hacen los otros, pero la ventaja es que viene el parche. Las reacciones adversas van a ser muy parecidas, pero además puede haber alergias donde te lo pones, Y además está aprobado para usarla en este síndrome que se llama el síndrome de las piernas inquietas. Hay personas que están con las piernas inquietas, pero de verdadera inquietas, pues es una especie de disinesia. Y se presenta mucho en pacientes que tienen soporte de garganta. ¿Por qué será? Y la rotiglotina ha tenido buenas performances en eso. Es otra indicación que tiene aparte de los. La apomorfina es otro estimulante directo. Es esta de acá. No se usa mucho. Sí, no tanto, pero a veces se puede usar. Es más o menos parecido de los otros, por supuesto. Puede servir un poquito para el on-off, mejorar las fluctuaciones, las distonías. Puede servir en los síntomas no motores del Parkinson, o sea, esas cosas que habíamos visto, la depresión, las disinesias, cuestiones neuropsiquiátricas. Esta es la selegilina, que hoy en día se usa menos, pero se usa, pero la que más se usa es la raza. Pero todo lo que digas de esta va a servir para esta. Y esta tiene algunos beneficios. Entonces la selegilina, la razacilina, ¿qué es lo que hacen? Son inhibidores de la MAO-B, entonces aumentan la dopamina y además bloquean la liberación de radicales neurotóxicos. Entonces la selegilina y la razacilina son neuroprotectores. Sirven para el Parkinson leve a moderado, ¿no es cierto? Puede ir muy bien en un paciente joven si con eso es suficiente. Se administran por vía oral, se pueden combinar con levodopa, pero hay que tener cuidado porque vas a aumentar mucho actividad dopaminérgica, hay que tener cuidado. Metabolismo hepático, el efecto es prolongado, y a los márgenes terapéuticos que se da la selegilina es generalmente bien tolerado, pero puede haber cualquier problema que se derive de aumentar la actividad de dopamina, náuseas, vómitos, alucinación y los otros que ya hemos visto.
La rasagilina también es igual, un inhibidor irreversible de la MAO-B. Se puede dar igual como monoterapia o como adyuvante, sobre todo cuando hay fluctuaciones, pero ten cuidado con la dopamina. Se usa en adultos, no en pequeños, una vez al día. ¿Ya? Nunca se debe asociar dos inhibidores de la MAO, porque si tú inhibes mucho la MAO, va a haber mucha dopamina y vas a tener alucinaciones, excitaciones. Entonces nunca se debe usar dos inhibidores de la MAO. Hay que tener eso con cuidado presente. ¿Ya? Es muy delicado hacer eso. Entonces no asociar inhibidores de la MAO. La seligilina le achacan un problema de tener unos metabolitos medios anfetamínicos. ¿Ya? ¿Cuánto es de eso o cuánto es la estimulación dopaminérgica que ella produce? Pero la rasagilina tiene la ventaja de no generar esos metabolitos, o probablemente es más moduladora. La cosa es que por esa razón ha desplazado a la seligilina. No totalmente, pero más o menos. Y la safinamida viene después, tiene el perfil de seguridad de la rasagilina en cuanto a los metabolitos anfetamínicos. ¿Ya? Es muy parecido, ¿ya? Muy parecido, pero además puede tener efectos no dopaminérgicos que pudieran ser beneficiosos en el Parkinson. Entonces, los que la producen, los que la han investigado, la apoyan por esa razón. Dicen, no, no solo es un inhibidor de la MAO, sino que me regula la glutamina, me regula otras cosas, canales de sodio, que implican acciones beneficiosas en el Parkinson. De todas maneras, por más linda que se vea ella y todas las demás, todos son complementarios de la levodopa. Cuando aparecen funciones motoras, cuando la levodopa no funciona, etcétera, etcétera. Y en Parkinson iniciales podría tener una oportunidad, por supuesto. Ya, estos son los anticolinérgicos centrales. O sea, son esos que se usan en el parkinsonismo de los antipsicóticos. Son esos que bloquean acá. Son estos tres. Y hay algunos más, pero esos son los más importantes. ¿Qué hacen ellos? Bloquear receptores colinérgicos en el estriato. Entonces ellos no se meten con los receptores de los, bloquean los otros. Entonces nivelan dielsifenidilo, piperideno, benestropina, meticil. Tienen algunas selectividades en beneficio. Bueno, como todos los fármacos de Parkinson se dan por vía oral y tienen buena farmacocinética, pasan la barrera y tienen que metabolizarse. No podrías tener un fármaco que haga eso si no entra al sistema nervioso central. Y si hace eso, tiene que metabolizarse. Acá hay un pequeño problema, se tiene que dar 3 veces al día, por eso no sirven para el ONOF, además por otras cosas. Pero sirven, como ya hemos dicho, cuando tú das un antipsicótico, el antipsicótico te bloquea el receptor B2 en el estriato. De nada te serviría aumentar dopamina, tienes que equilibrar. ¿Con qué equilibras? Con eso. Ellos son anticolinérgicos y entonces pueden producir efectos anticolinérgicos periféricos o centrales. Sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria, aumento de la presión intraocular, taquicardia, arritmias, midriasis. Todos son efectos anticolinérgicos periféricos. Y también pueden producir efectos anticolinérgicos centrales que sí son peligrosos. Sedación, convulsiones, alucinación. Mucho cuidado de usar en el glaucoma porque aumentan la presión intraocular y en la hipertrofia de próstata porque provocan retención urinaria. ¿Para qué se usa? Para el Parkinson. Pero generalmente para el parkinsonismo desencadenado ¿por quién? Por los antipsicóticos o neurolépticos o tranquilizantes mayores, ¿no? Que son sinónimos de lo
Ok, acá finalmente los inhibidores de la catecol o metiltransferasa, la COMT, entonces hay COMT periférica y hay COMT central. Hay un inhibidor de la periférica y la central que es la tolcapona, pero el problema que tiene es la hepatotoxicidad. Entonces nos quedamos generalmente con la entacapona y la opicapona, que son inhibidores periféricos, no centrales de la COMT. ¿Qué hacen? Inhibir la COMT, preservan la levodopa, que yo digo. ¿Ya? Y al inhibir la COMT, disminuyen la producción de 3-metildopa, que ya no va a competir con la bomba. Esos son sus beneficios. Generalmente se usan en apoyo de la levodopa. Entonces, la levodopa, carbadopa, eso es lo que hemos dicho, sino que no está muy claramente escrito. Si yo doy levodopa, carbidopa, inhibo a la descarboxilasa de aminoácidos con la carbidopa y a la levodopa se la ofrezco a la COMT. La COMT va a producir 3-metildopa que inhibe el transportador. Entonces, se entiende mejor viendo la figura, ¿no? Ese es el problema de dar carbidopa, que lo solucionaría yo dando inhibidores de la COMT, ¿ya? Entacapona o picapona, que inhiben en forma reversible a la COMT, entonces disminuyen la concentración de 3-metildopa. Entonces aumentan la captación de levodopa porque frenan la destrucción de levodopa y al evitar que exista el 3-metildopa ya no hay esa inhibición del captador, ¿no? La tolcapona es hepatotóxico, ¿ya? La opicapona es igual que la entacapona, inhibidor periférico, pero tiene mucha afinidad por receptor, es bien afín, se queda bien ahí, actúa todo el día, ¿ya? Y si actúa todo el día, me puede ayudar en las fluctuaciones, igualito que las otras, los agonistas directos de dopamina que me pueden ayudar en las fluctuaciones. Todo lo que tenga un efecto parkinsoniano prolongado me va a apoyar en las fluctuaciones de la levodopa, ¿ya? Y la opicapona tiene esa virtud, tiene un efecto muy prolongado. Se une al receptor y se queda bien afines, le golpea fuerte al receptor y por bastante tiempo. Entonces, inhibe bien la enzima. Y entonces todo eso es bueno para un efecto duradero que dé una vez al día y entonces es una alternativa para las fluctuaciones. Esto es un cuadro más o menos continuo, pero lo único que dice es que la primera línea de tratamiento ¿quién es? Levodopa, carbidopa. ¿Seguro? Levodopa, carbidopa. Esta es la primera línea, ¿no? Primera línea. Y puedes dar levodopa, carbidopa con entacapona. Y hoy en día con opicapona. Primera línea. ¿Ya? Luego vienen los agonistas dopaminérgicos directos, que algunas veces pueden ser primera línea y otras veces apoyo a la levodopa, sobre todo cuando vienen las fluctuaciones. Bromocriptina y parrodel, que ya no se usan, más antiguos, pramipexol, lopirinol, ritoglitina, que son los que se usan más. Inhibidores de la COMT, entacapona, ¿ya? Y opicapona, que se asocian generalmente cuando hay fluctuaciones a la levodopa. Los anticolinérgicos, que sirven cuando hay temblores por antipsicóticos. Los inhibidores de la monoaminoxidasa B, que ya son tercera línea, pero con la aparición de la salagilina y de la, ¿cómo se llama la otra? Rasagilina y ¿ah? Rotigidina, algo así. Safinamida. A la reversible. Selegilina, rasagilina, safinamida. Entonces, probablemente ya tienen un lugar diferente en la terapia porque ya no se asocian
a el metabolito anfetamínico de la célula. Por eso estos cuadros son un poco antiguos. Ya, finalmente la amantarina es un antiviral, ¿ya? De origen mero natural. ¿Ya? Es un antiviral que se puede usar en la contra la influenza, pero tiene efecto dopaminérgico indirecto. ¿Por qué? Porque la amantarina inhibe la recaptación de la dopamina y además aumenta la liberación. ¿Ya? Eso hace la amantarina. ¿Dónde está? Arriba otra figura. Esta es la neurona dopaminérgica de la sustancia negra. Este es el estriato. La neurona libera dopamina, pero la recapta. La amantarina inhibe la recaptación y estimula la liberación. Entonces aumenta dopamina, es un dopaminérgico indirecto. ¿Ya? Ese es el uso que tiene y el efecto que tiene la amantarina. Aumenta la liberación y frena la recaptación. Entonces trae alivio en la enfermedad de Parkinson inicial. Puede servir nuevamente en las fluctuaciones, porque todas las investigaciones van mucho hacia las fluctuaciones. Cierto rol neuroprotector y además vías adicionales a la dopaminérgica, como son las vías del glutamato. Entonces tiene otros beneficios que por allí se están investigando, ¿no? Y probablemente se encuentren algo a través de la vacuna. Además, puede él estimular el receptor y ser anticolinérgico, es medio mixto, y aquí puede interferir vías del glutamato, ser antagonista, entonces en receptores presinápticos de los glutamatos. Este es el presináptico. Y regular funciones, ¿ya? Y traer neuroprotección para problemas degenerativos dentro de los que está el Parkinson. Son beneficios adicionales que se están investigando, pero la razón por la que se usa básicamente es porque es un dopaminérgico indirecto, pero tiene sus cosas que por ahí van a ir. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Listo? Gracias. El lunes tenemos la... No. Virtual. Ya lo dirán. ¿Y qué práctica tenemos? No sé. ¿Al segundo?